Amén. Amén y amén. Así que Dios te bendiga abundantemente. Te saluda el pastor Javier Asfura de la Iglesia de Dios, edificando nuestra casa. Es para nosotros un privilegio, una bendición el poder dirigirnos, el poder saludarte. Pero llegó el tiempo de escudriñar la palabra de Dios. Llegó el tiempo de hablar de los asuntos del reino. La palabra de Dios me dice que no solo de pan vivirá el hombre. Si usted se está alimentando ahorita, buen provecho. Si estás almorzando, qué rico, disfrútelo, porque es bendición de Dios. Pero también viene la parte espiritual. Es necesario que nos alimentemos espiritualmente hablando para sostenernos espiritualmente ante las acechanzas del enemigo. Y quiero que vayas conmigo, por favor. Estamos hablando del propósito de Dios en ti. Hoy es la 9ª parte. Mañana cerramos con la 10ª parte si el Señor nos da vida. Pero yo quiero que vayas conmigo a Filipenses capítulo 2, verso 12 en adelante, por favor. Filipenses capítulo 2, verso 12 en adelante. ¿Cuál es ese propósito de Dios en mi vida? ¿Qué es lo que Dios anhela para mí? ¿Qué es lo que Dios espera? ¿Cuál es la expectativa de Dios para mí como su hijo amado? Bueno, escúcheme bien, esto está muy bonito, la verdad, porque yo creo que vale la pena escuchar qué es lo que Dios quiere de mí. ¿Sabes? En todo principio de comunicación, esto lo enseño en la iglesia, todo principio de comunicación tiene que haber una comunicación fluida entre las dos partes. Por ejemplo, si hablo de matrimonio, el esposo tiene que ser claro en lo que él quiere y la esposa tiene que ser muy clara en lo que le pide a su esposo. El esposo tiene que mirar y hacer un contacto visual, hablar de manera bien clara y con mucho amor y decirle: amor, me encanta lo que haces de esta manera y esta manera, por favor sígalo haciendo, le felicito. Eso me va a decir: oh, la familia está funcionando bien y lo que estoy haciendo les agrada, por lo tanto lo seguiré haciendo porque esto es lo que le agrada. Cuando hablamos de propósito, es hacer lo que le agrada a Dios, porque queremos simple y sencillamente darle a Dios toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza que Él se lo merece. ¿Y de qué manera Dios te habla a tu vida y qué manera habla Dios a mi vida? A través de su palabra. Amén. Y cuando yo escudriño la palabra me doy cuenta que es lo que Dios le agrada, y cada vez que yo soy obediente y pongo por obra la palabra de Dios, esa palabra me edifica, me consuela. Las promesas de Dios están disponibles para mi vida y para tu vida. ¿Por qué? Porque hay obediencia a la palabra del Señor. Aleluya. Así que yo quiero que veas conmigo Filipenses capítulo 2, verso 12 en adelante, y dice de la siguiente manera: por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Ojo con esta palabra, subráyele por favor. Siempre lo he enseñado en los cursos de homilética y de hermenéutica, que hay que subrayar las palabras claves, las palabras importantes. Y si usted no las conoce, vaya al original griego o al original hebreo o arameo y mire qué significa realmente. Entonces ahí vas a entender el texto de una mejor manera y vas a comprender la Biblia y vas a tener el mensaje que el Señor quiere decir a tu vida. Así que, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Es que mire, ciertamente he hablado del propósito de Dios en nuestras vidas. El Señor quiere que andemos en buenas obras. El Señor quiere que usted y yo activemos los dones espirituales. El Señor quiere que visitemos, pues, lógicamente, a la viuda, al huérfano, al pobre, al necesitado, al enfermo, a todo aquel que tiene necesidad, que amemos, que perdonemos y restauremos. Sí, ese es el propósito de Dios, y me alegro porque hemos estado hablando durante más de 9 programas en este tema, el propósito de Dios en nuestras vidas. Pero si hay algo que usted y yo no podemos descuidar, es nuestra relación de intimidad con el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Me gusta cómo Pablo le escribe a la iglesia en Filipos y les dice: amados, les felicito porque siempre han obedecido. Si hay una característica de estos hermanos, es que había mucha obediencia en sus corazones. Si se les decía que esto era así, lo aceptaban y vivían en obediencia, dirigidos por el Espíritu Santo, por supuesto. Y era una iglesia obediente, era una iglesia que se sujetaba a la autoridad de sus ancianos, de sus obispos, de sus pastores. Y no lo hagan como si yo estuviera presente. Es que hay muchos que queremos agradar al ojo del jefe en la empresa.
en las empresas estamos trabajando, pero cuando va pasando el supervisor o el jefecito, inmediatamente lo empiezo a hacer de mejor manera, cambia mi actitud, lo hago más rápido, lo hago de manera calidad, lo hago de manera alegre, y mi jefe me va a decir, lo felicito, ese es un buen empleado, y usted, claro, jefecito, es que yo lo quiero a usted mucho. Y cuando se va el jefecito, vuelve, cambia la actitud, lo hace lento, lo hace despacio, tira las cajas, ya no respeta a los clientes. Es que ese tipo de obediencia no la quiere el Señor. Pablo les dice, son obedientes, no solo como en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia. Pablo mandó a preguntar a un supervisor cómo se está comportando la iglesia en Filipos. Ay, Pablito, mire, aunque usted no está presente, los hermanos son tan obedientes que se mantienen en ayuno, en oración, se congregan, andan haciendo buenas obras, andan predicando el evangelio de Cristo, son llenos del Espíritu Santo y están agradando a Dios en todo tiempo y en todo momento. ¡Aleluya! Eso es lo que todos anhelaríamos en nuestras iglesias. No que el pastor tiene que estar martillándote y diciéndote, hermano, vuelva a orar, hermano, lea la Biblia, hermano, haga buenas obras, hermano, no pague mal por mal, hermano, haga esto, haga aquello, congréguese, perdóneme. Seamos obedientes, respetemos la palabra de Dios, honremos al Padre en todas las áreas de nuestra vida, ocupémonos de nuestra salvación con temor y temblor. Si hay algo que usted y yo no podemos descuidar, es nuestra relación con Cristo. De nuestra salvación con temor y temblor. Pastor, ¿usted ya es salvo? Sí, yo soy salvo. ¿Cuál es su responsabilidad entonces? Mantener esa salvación. ¡Wow! ¿Y cómo se hace eso? Santificándome, perfeccionando la obra de Cristo en mi vida, disciplinas espirituales, congregarme, orar, mis devocionales personales, lectura de la palabra de Dios, dar testimonio, ministrar a otros del amor de Cristo Jesús, predicar el evangelio, y eso me mantiene activo, mantiene que mi lámpara esté encendida en todo tiempo. Alejarme de la contaminación de este mundo, alejarme del pecado, alejarme de toda maldad, aquellas cosas que no me edifican, rechazarlas y estar en la presencia de mi Dios y mi Señor. ¿Por qué? Porque quiero cumplir su propósito y quiero agradarlo solamente a Él. Dice el verso 13, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. En otras palabras, en un lenguaje actual nos diría, Dios es quien los motiva a hacer lo que es bueno, y es Dios quien nos ayuda a practicarlo, y lo hace porque así lo quiere. Así que Dios va a levantar tu vida, Dios va a poner en tu corazón que visites a la viuda, al huérfano, al necesitado, al enfermo, y Dios te va a dar las herramientas, te va a abrir puertas y te va a usar como un canal de bendición para la gloria y la honra del Padre. Amén. Es Dios quien pone el querer como el hacer. Te va a dar las herramientas, te va a abrir las puertas, te va a bendecir de una manera extraordinaria. Simple y sencillamente porque Él cumplirá su propósito en tu vida y en mi vida, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y dice el verso 15, para que seamos cómodos. Mira esto, aquí viene la voluntad de Dios. Aquí viene el propósito de Dios en tu vida. Es que el Señor quiere que ande levantando muertos. Qué bueno, hágalo. El Señor quiere que ande predicando. Hágalo, es necesario. El Señor quiere que vaya a visitar enfermos y que ore por ellos. Hágalo, es necesario. Establecer el reino de Dios. Pero si hay algo que anhela el Señor, es algo que está en tu interior y en tu corazón. Y dice el verso 15, para que seamos irreprensibles. La palabra irreprensible es que no hay nada de qué reprocharte, que no hay un pecado, no tienes, en buen hondureño, entiéndamelo en buen hondureño, no tienes cola que te pisen. Amén. ¿Está entendiendo? Así que tiene que ser mi conducta irreprensible, irreprochable, sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Wow, eso está poderosísimo. Pastor, es que me quiero ir a vivir a la montaña porque allá en la montaña no hay pecadores. Esa no es la intención del Espíritu Santo. Es que resplandezcas, que vivas sin mancha, que no te contamines en medio de una generación maligna y perversa como las cuales estamos viviendo el día de hoy. Para que no pequemos y nadie nos culpe de pecado. Este mundo está lleno de gente malvada, gente pecadora. Y si somos hijos de Dios, debemos alejarnos de toda maldad y brillar a través de nuestro buen comportamiento, marcar la diferencia. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos, ustedes son sal de la tierra y son luz del mundo. Aprendan a brillar y a marcar la diferencia.
Jesús en su oración al Padre para interceder por los discípulos en San Juan capítulo 17 les dice: Padre, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo y los limpies y los libres de todo mal. Esa tiene que ser nuestra oración. Señor, hoy voy a andar en el centro. Señor, hoy voy a mi trabajo. Señor, hoy voy para la radio. Señor, hoy voy al taller. Señor, hoy voy al banco. Señor, hoy tengo que hacer muchas cosas. Ayúdame a ser reflejo de tu amor. Ayúdame a ser luz. Ayúdame a llevar una palabra de esperanza. Ayúdame a no contaminarme. Limpia mis manos, limpia mi corazón, limpia mi mente, mis ojos. Permíteme no ver aquellas cosas que me hagan caer, sino estar firmes en tu presencia. Aléjame de toda tentación y todo pecado. Esa tiene que ser nuestra manera de vivir. No irnos a un desierto, irnos a una montaña y vivir alejados. No, hermano, resplandece en medio de la oscuridad, sé luz en medio de tantas tinieblas, porque lo necesitan. Amén. Así que me encanta cómo Pablo les dice: para que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Yo le pregunto, ¿usted puede ir al cielo sin haber congregado? Posiblemente sí, puede ir al cielo porque creyó que Jesús es su Señor y Salvador. ¿Usted puede ir al cielo sin haber visitado a los pobres? Por supuesto, las obras no traen salvación, es la fe en Cristo. Usted puede ir al cielo sin haber orado por un enfermo y esté sanado. Puede ir al cielo sin haber puesto sus manos y echar fuera demonios. Puede ir al cielo, por supuesto. Pero todas estas cosas me afirman y hacen que mi fe crezca. Quiero que lo entiendas muy bien. El cumplir el propósito de Dios en mi vida me afirma como hijo de Dios, forma mi carácter, levanta mi espiritualidad y mi fe es fortalecida en Cristo como mi Señor y Salvador, y cada vez estoy más seguro de mi salvación en Jesucristo como mi Señor y Salvador. ¿Puede llegar al cielo? Por supuesto. ¿Qué se necesita para llegar al cielo? Pregunta. Escríbame por favor su comentario. ¿Qué necesito para llegar al cielo? Fácil. Es una respuesta que todos lo sabemos, hasta el más chiquito de escuela dominical. Necesito creer que Él es el Hijo de Dios, que Él murió por mí en la cruz del Calvario, que Él resucitó al tercer día, que Él lavó y limpió todos mis pecados, que Él es el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, y que está a la diestra del Señor, intercediendo como mi intercesor. Cuando yo creo y sostengo en mi vida, y esa es mi confianza, yo tengo salvación y vida eterna. Soy justificado por la gracia de Cristo en la cruz del Calvario, no por mis obras ni por mis esfuerzos. Eso es lo que necesito para llegar al cielo. Así que afírmese en el nombre de Cristo, cumplamos el propósito de Dios, acerquémonos al Señor cada día más y digámosle: Señor, quiero complacerte, quiero hacer tu voluntad, quiero agradarte en todos mis caminos. Así que recuerda, mantente sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Gloria al Señor. Son las 12:55, hoy jueves 8 de septiembre, desde la cabina de radio de Jesús FM 103.5, y te saluda el pastor Javier Asfura de la Iglesia de Dios Edificando Nuestra Casa. Quiero orar por tu vida en este momento. Padre, gracias por todo aquel que ha estado en sintonía de Jesús FM. Gracias por todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, a través del Facebook Live, a través del YouTube. Señor, muchas gracias por sus vidas, sus hogares, sus familias. Sosténlense en estos momentos, guárdales, líbrales de toda tentación y de todo mal. Ayúdales a que sean cristianos sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Ayúdalos a mantenerse libres de todo pecado y que guarden tu palabra y tu fidelidad todos los días en el poderoso nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, porque eres un Dios bueno, un Dios fiel, un Dios justo y verdadero, y bendíceles abundantemente en el poderoso nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, por este día, por la palabra que fue entregada, que caiga en buena tierra y produzca fruto al 100%. Lo creo y lo declaro en el nombre de Jesucristo, y todos decimos amén, amén y amén. Así que Dios te bendiga abundantemente. Te saluda el pastor Javier Asfura. Quiero invitarle, asista a nuestras reuniones. Si no vas a ninguna iglesia, ningún ministerio, venga, acompáñenos. Somos Iglesia de Dios Edificando Nuestra Casa, ubicados al final de avenida 14 de julio, frente al edificio de Tecno Design Computadoras, en Plaza Los Cerezos. Te esperamos con los brazos abiertos, orando para que el Señor cumpla su propósito en tu vida. Por mi parte,
Esto ha sido todo por hoy. Le bendigo en el nombre de Jesús. Nos miramos mañana si así el Señor lo permite y nos da vida, por supuesto. Pero por mi parte esto ha sido todo por hoy. Recuerde, Cristo viene pronto. Seamos sobrios y velemos en todo tiempo. Shalom, la paz de Cristo Jesús.